Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos muy, muy personales. Son fragmentos, ¿eh? Parecen cartas o quizá un diario de una abuela a su nieta. Una nieta que está estudiando fuera, en Estados Unidos. Y bueno, nuestra fuente principal es la novela Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. Exacto. Y el punto de partida es clave, ¿eh? Totalmente. La abuela escribe esto justo después de una enfermedad grave. Vamos, un susto importante. Sí, y se nota la urgencia, el miedo a no estar ahí cuando la nieta vuelva. Claro, estas páginas son como un intento de dejarle algo, ¿no? Pero no cosas materiales. No, son reflexiones, recuerdos, algunos muy dolorosos, y sobre todo, secretos familiares, cosas que han pesado mucho tiempo. Quiere hablar antes de que sea tarde, básicamente. Eso es. Y a través de esta especie de confesión anticipado, pues vamos a tocar temas universales, diría yo. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la relación entre generaciones, que siempre tiene su miga. El peso de los secretos, de lo no dicho. Uf, eso siempre sale. Siempre. Y luego, claro, el envejecer, enfrentarse a que esto se acaba, la búsqueda de sentido y esa lucha interna, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo la cabeza o sigo el corazón? Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a intentar desentrañar las ideas clave, los momentos más potentes, las preguntas que se hace esta mujer sobre su vida, su familia, sus errores. Y ver cómo el pasado, lo que se dijo y lo que no, pues nos marca. Vaya si nos marca. Totalmente. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Como decíamos, la abuela empieza a escribir por esa urgencia, ¿no? La enfermedad, el miedo a la muerte. Sí, es el detonante claro. Y siente que tiene que reconectar. Pero no con la nieta adolescente, a la que ve un poco, bueno, como dice ella, asegura y arrogante. Quiere volver a la niña, a la nieta de la infancia, esa que recuerda más vulnerable, más intuitiva. Y para eso tira de recuerdos concretos, ¿verdad? Intenta como reconstruir puentes. Sí, y son recuerdos con mucha carga simbólica. Por ejemplo, cuando plantaron juntas una rosa púrpura. Ajá. Y no es un color cualquiera, dice que se inspiraron en El Principito, un libro que por lo visto marcó mucho a la niña. Es como buscar ese lenguaje común, perdido. Entiendo. Y luego está la historia del perro de Bach, que esa sí que es, bueno, es muy significativa. Cuenta eso que suena interesante. Pues sí que lo es. Fueron a una perrera. Imagínate, 200 perros ladrando. Un caos. Madre mía. Y la nieta, que era muy pequeña, se pasó, dice que 3 días recorriendo las jaulas, en silencio, concentrada. 3 días. 3 días. Y al final, ¿a quién elige? Pues al perro más infeliz y feo de todos. Un chucho flaco, con una pata mal, tristísimo. Vaya. No elige al cachorro mono y juguetón, no. Elige al que ve más necesitado. Es una muestra de empatía brutal para una cría. Sí, desde luego. Y Buck, el perro, ahora ya es viejo, tiene el hocico blanco, pues sigue con la abuela. Es más que una mascota, es como un testigo de esa conexión que ella echa tanto de menos. Un vínculo vivo. Pero claro, llegó la adolescencia. Y con ella, los muros. Uf. Sí, la abuela usa una metáfora muy buena. Habla de la coraza invisible. La coraza. Sí, esa que nos ponemos en esa edad y que, como no andemos con ojo, se va haciendo más y más gorda. Y describe esa convivencia difícil. Dice, vivíamos en el mismo árbol, pero en estaciones tan distintas. ¡Qué imagen más potente! Describe perfectamente esa desconexión. Totalmente. Y cuenta cómo era, ¿no? Que la nieta no soportaba verla llorar. Le incomodaba la vulnerabilidad. Quizá la veía como debilidad, no sé. Y al revés también, ¿no? Y al revés. A la abuela le dolía esa dureza repentina de la nieta, ese cinismo a veces, las contestaciones, se herían sin querer o queriendo a medias, pero sin poder hablarlo. Entonces, ¿el motor de las cartas es solo el miedo a morir o hay algo más? Yo creo que va más allá, ¿eh? El miedo a morir está, claro, es lo que empieza todo. Pero el terror de verdad, el que la mueve a escribir así, es el miedo a dejar las cosas a medias. A que el silencio pese más que la ausencia. Exacto. Esa frase que cita ella. Los muertos no pesan tanto por su ausencia, sino por aquello que entre ellos y nosotros no fue dicho. Es que es demoledora. Estas cartas son eso, un intento desesperado, casi a la contra, de romper ese silencio, de decirlo todo,
antes de que ya no se pueda. Es luchar contra el arrepentimiento que sabe que vendrá si no lo hace. Hablabas del detonante, de la enfermedad. Ese momento del desmayo en el jardín. Lo cuenta de una forma muy gráfica. Sí, es casi de película. Regando la famosa rosa púrpura. Y de repente, ¡zas! Alguien apagó la luz de improviso. ¡Qué miedo! Y dice que si no es por la vecina que la encontró tirada, igual no lo contaba. Y luego despertar en el hospital. Claro, desorientada, con los tubos en la nariz, dice que parecía que le habían salido bigotes de gato. Es un momento de vulnerabilidad total, de perder el control. Pero ahí demuestra también su carácter, ¿no? Cuando el médico le sugiere lo de la residencia. Ahí se ve de qué pasta está hecha. O bueno, su terquedad quizá, porque la sugerencia del médico es lógica desde el punto de vista clínico. ¿Y qué le contesta ella? Porque me imagino que muy bien no le sentaría. Fatal. La respuesta es brutal. Revela su deseo de autonomía hasta el final. Le suelta al médico. ¿Conoce usted a los esquimales? Los viejos se apartan y se dejan morir de frío. ¡Madre mía! Y remata. Quiero morir como ellos. Prefiero caer de cara contra las calabazas de mi huerto antes que vivir un año más clavada en una cama. Es una declaración de intenciones en toda regla. Quiere controlar su final, mantener su dignidad, su conexión con lo suyo. Exacto. Con su huerto, con su vida. Aunque el cuerpo ya no acompañe del todo. Como esa mano izquierda que dice que ya no le hace caso y que intenta engañar atándose una cinta roja. Y esa cercanía de la muerte la lleva a reflexionar sobre la vejez. La compara con la infancia, ¿no? Sí, dice que en las dos etapas, niñez y vejez, uno está como más bien inerme, como al margen de la vida activa. Ajá. Y que esa posición, esa vulnerabilidad, quizá te da otra sensibilidad. Te permite ver cosas que se escapan en la vorágine del día a día. Adulto. Usa también la imagen de las hojas en otoño, que es muy bonita pero también muy triste. Sí, es preciosa y dolorosa. Se compara con esas hojas secas, que ya no tienen elasticidad, que han perdido la savia, y que viven en el terror constante de que se levante viento. Porque cualquier ráfaga las puede arrancar. Exacto. Y para ella ese viento vital, enérgico, pero también agotador, pues era la nieta adolescente. Con su fuerza, sus cambios de humor, una vitalidad que a ella ya le costaba seguir. Es un choque generacional explicado de forma muy poética. Y bueno, vamos ahora al meollo de la historia familiar, a los secretos, a los dolores. La figura de Hilaria, la madre de la nieta, es central, ¿verdad? Central y complejísima. La describe como, muy marcada por su época, los años 70, el idealismo, las ideologías. Pero bajo esa fachada, ¿qué había? Pues, según la abuela, mucha fragilidad emocional, mucha inseguridad. Y la relación entre ellas, entre la abuela y Hilaria, pues siempre fue tensa. Silencios, reproches mudos, expectativas, lo típico, pero llevado a un extremo. Y menciona también a alguien externo que influyó mucho en Hilaria, ¿no? Para mal. Sí, un episodio muy oscuro. Resulta que Hilaria cayó en manos de un supuesto psicoanalista. Un tipo que luego la abuela descubrió que ni era médico ni nada. Váyatela. Y este hombre, pues se aprovechó de ella. De su vulnerabilidad, de su búsqueda de guía. La manipuló, la metió en líos económicos gordos. Y la abuela impotente. Impotente. Viendo cómo se le estaban dando con queso, pero sin poder hacer nada porque Hilaria no la escuchaba. Eso aumentó la tensión entre ellas, claro. Pero la abuela no solo culpa a Hilaria o a las circunstancias. Es muy dura consigo misma también. Durísima. No se esconde. Habla de su propia historia, de su relación con su madre. Una madre fría, rígida. Y suelta esa frase. Esa frase terrible. La infelicidad sigue habitualmente la línea femenina, como una maldición heredada. Uf. Recuerda cómo se sentía ella de joven, incomprendida como un mono que debe ser bien adiestrado, obligada a encajar en un molde que la asfixiaba. Y con sueños rotos, además. Sí, su gran pasión era la arqueología. Quería estudiar eso, desenterrar el pasado. Pero su padre se negó en redondo, que eso no era para señoritas. Lo típico de la época, por desgracia. Y ese sueño roto la marcó. La llevó a resignarse. Y se casó con Augusto, el que la nieta cree que es su abuelo. Un hombre bueno, dice, decente, pero distante. Metido en su mundo. En su mundo de insectos, su colección de insectos era su obsesión. Un matrimonio correcto, sí, pero sin chispa, sin conexión real. Y en ese vacío, en esa resignación, ahí se cuece el gran secreto. Ahí está.
El quid de la cuestión, lo que atormenta a la abuela y lo que, en el fondo, la obliga a escribir. Hilaria no era hija de Augusto. Ah, ¿no? No. La abuela la concibió en una historia de amor, intensa, apasionada, pero corta, justo antes de casarse con Augusto. ¿Y eso cómo fue? Pues fue en unas termas, un paréntesis de libertad en su vida tan encorsetada. Allí conoció a otro hombre, Ernesto, un médico. Y bueno, surgió la chispa, un amor muy fuerte, pero que ella sabía que no tenía futuro en su mundo. ¿Y se quedó embarazada? Se quedó embarazada de Ernesto. Y se casó con Augusto, que nunca supo nada. O eso cree ella. Madre mía. Guardar eso durante décadas. ¿Y cómo sale a la luz? Porque imagino que sale. Sale. Y de la peor forma posible. Lo guardó toda la vida de Hilaria. Pero en la última conversación que tuvieron, una bronca tremenda por dinero, por reproches acumulados, Buf. en un momento de rabia, de dolor, de sentirse atacada, la abuela suelta la bomba. Le grita, y además, tu padre no es tu verdadero padre. Así, a bocajarro. Qué horror. ¿Y qué pasó después? Pues lo peor, poco después de esa conversación, Hilaria muere. Un accidente de coche. No me digas. Sí. Y la abuela, claro, se siente directamente responsable. La culpa la destroza. Siente que esa mentira, guardada tanto tiempo y soltada así, con esa crueldad, destruyó a Hilaria, la destruyó a ella, destruyó a Augusto. Con ella destruí 3 vidas, dice. Es tremendo. Y a partir de ahí, claro, todas sus reflexiones sobre el destino, el hado, el karma, esa idea de que las culpas de los padres caen sobre los hijos. Se pregunta si se pueden romper esos ciclos, esos patrones de dolor, de secretos. Y conecta esa culpa tan grande con una culpa de la infancia, ¿no? Lo del perro Argos. Sí, es un eco muy interesante. Recuerda que de niña desapareció su perro, Argos, y su padre, que era un hombre muy severo, le dijo que el perro se había ido por su culpa, porque se había portado mal. ¡Qué crueldad! Una crueldad. Y esa acusación injusta le creó una culpa enorme que la marcó. Y ahora, de mayor, esa herida vieja se junta con la culpa por la muerte de Hilaria, como si viera un patrón de culpa en su vida. Con todo este panorama tan oscuro de secretos, culpas, dolor, es normal que busque un sentido, ¿no? Una especie de brújula para el final. Y ahí es donde habla de la mente frente al corazón. Sí, es una idea clave en sus reflexiones finales. Ve la mente, la razón, como algo limitado. Dice que es prisionera de las palabras. Critica el exceso de razón, que cree que nos debilita, nos desconecta. ¿Y el corazón? Pues reivindica el corazón. Pero no solo como sentimiento, sino como la sede de la intuición, de la conexión profunda. Dice que es el único que late y el que nos permite entrar en sintonía con pulsaciones más grandes, con algo más allá de la lógica. Y por eso valora el silencio. Claro, el silencio para poder escuchar esa voz interior, para ir más allá del ruido mental constante. Y también comparte pinceladas de su propio camino espiritual, que no fue fácil. Nada fácil, ¿no? Recuerda que de niña, sentada bajo una encina, sentía como una conexión especial, la certeza de un orden superior, algo intuitivo. Pero luego la religión organizada. La experiencia en el colegio de monjas fue nefasta, un sistema basado en el miedo, en la culpa. Lo del corderito en el precipicio, que cada falta te acercaba al abismo. La traumatizó y la alejó de todo eso durante mucho tiempo. Pero no dejó de buscar. No. Ya de adulta, sintiendo un vacío, empezó a leer el Evangelio por su cuenta. Y luego tuvo un encuentro importante con un jesuita alemán, un hombre mayor, sabio. ¿Y qué le dijo ese jesuita? Parece importante para ella. Fue clave. Le dijo algo que la liberó. El único maestro válido está dentro de cada uno. Es la propia conciencia. O sea, dejar de buscar fuera. Exacto. Y le dio un consejo muy práctico y a la vez muy profundo. Le dijo, cuando esté sentada bajo la encina, no sea usted sino la encina, en el bosque sea el bosque, entre los hombres esté con los hombres. Es una llamada a estar presente, ¿no? A ser auténtica en cada momento. Totalmente. A fundirse con la experiencia, sin juzgarla tanto desde fuera. Y eso conecta con otra idea suya, la diferencia entre personalidad y carácter. A ver, ¿cómo lo explica? Pues dice que la personalidad es nuestra esencia, nuestro yo verdadero, único. Y el carácter es la máscara que nos ponemos, lo que construimos para que nos acepten, para encajar, para gustar. El yo social, digamos. ¿Y ella qué dice de sí misma?
pues lo admite con una honestidad brutal. Dice que ella, por necesidad de amor, sobre todo de su madre, renunció a su personalidad, sacrificó sus sueños, sus sentimientos, para construir un carácter aceptable. Y lo peor es que... Lo peor, reconoce, es que al final se acabó pareciendo a esa madre que tanto odiaba, y se da cuenta de que esa falta de identidad propia, de fuerza interior, fue lo que le impidió ayudar de verdad a Hilaria. Se sentía hueca. Y así llegamos al título, ¿no? Va donde ti porta el cuore, ve donde te lleve el corazón. Esa parece ser la conclusión, a pesar de todo. Pues sí, a pesar de los errores, del dolor causado, la conclusión final es esa, que el único camino hacia una vida con sentido, hacia la autenticidad, es seguir esa intuición, esa voz interior que llama corazón. Aunque sea difícil y arriesgado. Aunque lo sea. Reconoce que ella no siempre lo hizo, que muchas veces ganó el miedo, las convenciones, la razón calculadora, pero ahora ve que quizás ese era el único camino para romper los ciclos de infelicidad. Y usa una última metáfora, la del tiro al blanco. Sí, es muy buena. Para ir contra la prisa moderna. Dice que la vida no es una carrera para llegar primero. Es como tirar al blanco. Lo importante no es la velocidad, es dar en el centro. Encontrar tu propio centro. Eso es. Y eso necesita calma, paciencia, escucharse, aunque te lleve por caminos raros o ilógicos a primera vista. Es defender la profundidad frente a la prisa superficial. Pues estas cartas, este diario, nos dejan una mirada, muy intensa, ¿verdad? A veces incómoda, desgarradora, sobre lo compleja que es una vida. Complejísima. Los lazos familiares con su amor y sus cargas, el amor torpe, a veces, el peso brutal de los secretos, el arrepentimiento. Y esa lucha por encontrarse, que no para nunca, ni siquiera al final. Exacto. Y la abuela, con este acto de escribir, no solo busca conectar con la nieta, creo que también busca una forma de redención para ella misma. Entender sus errores, quizá perdonarse. Sí, y asumir el impacto que tuvieron sus decisiones o sus no decisiones en la gente que quería, sobre todo en Hilaria. Es un intento de hacer las paces con su historia, aunque duela. Nos deja pensando en la importancia de hablar, ¿no? De la comunicación honesta en la familia. Qué difícil es, pero qué necesaria. Vital. Y el coraje que hace falta para mirar de frente nuestra propia historia, la familiar, la personal, sin excusas, ver nuestras propias meteduras de pata. Y quizá, para terminar, una pregunta que queda flotando. A ver. Si las culpas, los miedos, las cargas, ¿se pueden heredar, como parece pasar aquí? Sí. ¿Se podría heredar también la sabiduría? ¿Esa que a veces nace del error de otros, de los padres, de los abuelos? Buena pregunta. ¿Puede la comprensión del pasado familiar, con sus luces y sus muchas sombras, ayudarnos a nosotros a trazar un camino más consciente, más libre? ¿O estamos condenados a repetir patrones hasta que demos con ese centro del que hablaba la abuela? Ahí queda eso, para darle vueltas.